Para cargo de Transportes, Francisco Silva Villegas. Este es el que más extrañeza ha causado. Empresas fantasmas, colegios en los que nadie abre la puerta, pero de indudable paisanaje y estrecha amistad con su colega, el profesor presidente. Veamos. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Juan Francisco Silva Villegas. Sí, juro. Lo que está viendo es una típica papeleta a un vehículo informal, de esos que en las carreteras llaman colectiveros. ¿Qué pensaría si le digo que esta infracción, calificada como muy grave por llevar pasajeros sin autorización, fue impuesta a un vehículo de propiedad del flamante ministro de Transportes? Juan Francisco Silva Villegas es un profesor del que poco se sabe en el mundo del transporte, pero donde sí lo conocen muy bien es en el partido Perú Libre. Pero, ¿quién es este personaje? ¿A qué se dedicaba antes de ser ministro? ¿Qué calificaciones tiene en el tema del transporte? Y sobre todo, ¿por qué aparece su nombre en una denuncia policial por maltrato a su conviviente? La grandeza siempre está presente porque el maestro aún es la reserva moral de una sociedad. ¿El ministro Juan Francisco Silva Villegas? ¿Y el colegio cuál es? Es la otra puerta. Ah, acá solo alquilan la esquinita. ¿Y el ministro es dueño del colegio o del qué? Ay, no sabemos de eso. Pero es conocido acá. Claro, lo conocemos acá que llega, pero no sé si sabe. ¿Ya ha venido últimamente? En verdad no lo vemos. ¿Y cómo es él? Porque ahora que están como ministro, qué bueno tener un vecino de ministro, no sé, ¿no? No, sí es amable, para qué se puede decir. El profesor lo conocemos. ¿Es profesor? Sí. Este es el Colegio José Carlos Mariátegui en Zapallar, Puente Piedra. Quien lo dirige, o dirigía hasta hace unos días, es justamente el ministro Silva Villegas. Por fuera se ve como cualquier escuela, pero en papeles, este centro educativo figura también como local de la empresa SEAS Perú SAC. Estamos en la zona de Zapallar, en Puente Piedra. Este es el colegio José Carlos Mariátegui, justamente dirigido por el actual ministro de Transportes. Pero lo que nos llama la atención es que dentro de los documentos que hemos podido encontrar del ministro Juan Francisco Silva Villegas, es que también figura la empresa de transportes SEAS Perú SAC, con la misma dirección, Avenida Primavera, Manzana A, Lote 2, Asociación San Pedro Gramadal, al costado justamente del colegio José Carlos Mariátegui. El problema es que por ningún lado vemos una empresa de transportes. Más lo conocemos como profesor. Ahora el tema del ministro de Transporte y Comunicaciones como que nos cayó de sorpresa, ¿no? Es algo que son permisos de MTC, permisos de brevetes, temas que de repente nosotros no conocíamos en esa faceta, profesor. Acá hay un detalle. Este es el colegio José Carlos Mariátegui. Según lo que hemos consultado nosotros, a SUNAT claramente dice la actividad económica, transporte urbano y suburbano. Y la dirección fiscal es Avenida Primavera, Manzana A, Lote 2, Asociación San Pedro de Gramadal, ojo, costado del colegio José Carlos Mariátegui. Sin embargo, cuando llegamos al lugar, no existe nada al costado de este colegio, ninguna empresa de transportes. No solo eso, la dirección es la misma que figura en RENIEC del ministro. ¿Dónde está la empresa de transportes? ¿Conocen alguna empresa de transportes? Le digo porque acá, según esto, es SEAS Perú, la empresa de transportes que queda aquí. Pero yo no he podido encontrar ninguna empresa de transportes. ¿Ustedes han visto alguna vez alguna empresa de transportes SEAS Perú? No conocemos nada del rubro de transporte acá en este vecindario, ¿no? ¿Sabían al menos que el ministro tenga algún tipo de relación con el transporte usted? Porque lo conoce como profesor, por lo que me dice. Sí, lo conocemos todos como profesor. El profesor es una persona que siempre se ha dedicado al mundo de la educación, ¿no? Pero el tema de transporte un poco que nos cae de sorpresa, ¿no? Colegas de la institución educativa 5178. Pero los misterios que envuelven las actividades de este paisano y colega del presidente Castillo tiene más que ofrecer.
Pero en esta esquina han ocurrido más cosas. No solamente es el colegio del actual ministro ni la empresa de transportes que no vemos por ningún lado, sino también el 28 de marzo del año 2011 a las 10 de la noche, según este documento policial, el ministro fue denunciado por su conviviente por agresión física y psicológica, discutiendo en esta casa. La denunciante, ella asegura que fue empujada contra la pared donde la lesionaría, el mismo que se retiraría del lugar, y además señala que las agresiones psicológicas fueron continuas en la relación. Todo eso también ocurrió en la Manzana A, lote 2 de Zapayal. Por mucho que insistimos, nadie abre la puerta en el colegio José Carlos Mariátegui. A tan solo 1 kilómetro, por esta vía sin asfalto, está el colegio estatal Víctor Andrés Belaúnde. Según este documento, el profesor Silva es el director de la escuela 5178. Lo que pasa es que ahora es el ministro de Transportes. Entonces quería estábamos en el... Sí, pues por eso. Él es... El señor Juan Francisco Silva Villegas. El otro día vino él. Él es Juan Francisco Silva Villegas. ¿Es ministro? Ahora es ministro de Transportes. Ah, ya. Como maestro parece que tiene suficiente experiencia, pero sobre todo se le ha visto en marchas y paseos con el dirigente magisterial Pedro Castillo. ¿Qué es lo que lo convierte en especialista del rubro de transporte? La respuesta parece estar en una papeleta. Para entender mejor este tema, revisemos unos documentos. En abril de 2014, Juan Francisco Silva Villegas adquiere esta minivan de placa F7P 104, categoría M2 con 11 asientos, vehículo que comúnmente vemos escapando de las autoridades policiales en avenidas y carreteras del país. Un mes después, el 17 de mayo, un inspector de tránsito intervino la minivan en un paradero del RIMAC y la sancionó por cometer la infracción N01, vehículo intervenido con pasajeros, presta servicio de transporte sin contar con autorización. Esos colectiveros que se han filmado, que tienen mafias, que tiran piedras, esos no tienen permiso. Eso también le ponen la N1 en el transporte urbano dentro del Radio de Lima y la F1 en carreteras. Según SUNAT, ese vehículo tenía 11 asientos. ¿Qué vehículos tienen 11 asientos? Mayormente las minivan. Por la ubicación donde fue sancionado es en el paradero Rayito de Sol en el RIMA. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa ahí? Ahí hay una gran afluencia de transporte ilegal que va a Huaral. Es decir, el vehículo del ahora ministro del MTC llevaba pasajeros sin contar con autorización de las autoridades, lo que comúnmente hacen los llamados colectiveros. Es como poner un tramitador de Azángaro, con todo el respeto, como ministro de Justicia, porque él no es la persona idónea. Yo aún no me he reunido con el ministro, pero esperemos una buena explicación al tema. Quien conducía la minivan firmó la papeleta reconociendo la infracción. El detalle es que esta papeleta de 4.300 soles aún figura como deuda en los registros del SAT. Para la formalidad, el ministro debe dar el ejemplo. Solamente caben dos posibilidades, ¿no? En el transporte urbano, pero los que tienen autorización en el transporte urbano regular de pasajeros, aún existe la figura del comisionismo, que para nosotros es un tema desfasado y, como diría una gran especialista de la Católica, es la maldita ley del centavo, ¿no? Esa correría en perjuicio del ciudadano. Pero en este caso no es urbano, porque de acuerdo a lo que nos han señalado, es transporte de personal, entre comillas, con vehículos tipo minivan que no están autorizados. Y eso sería transporte ilegal. Para Martín Ojeda, representante del gremio de transportistas formales, como para cualquier entendido en la materia, es imprescindible que este ministerio sea liderado por un especialista. Si no hay una explicación que lo delinde esta responsabilidad, lamentablemente tendremos que tener un ministro informal. El titular saliente, Eduardo González, no llegó a firmar ni publicar la reglamentación del auto colectivo, una ley aprobada por el anterior Congreso que recibió un aluvión de críticas por su complacencia con la informalidad en pistas urbanas y carreteras interprovinciales. Y ahora dependerá del nuevo ministro firmar tan polémica reglamentación. Yo pregunto, si yo tengo estos antecedentes con este ministro, que aún no lo conozco, esperemos conocerlo, ¿él va a firmar esa norma?
Y lo que también preocupa es la cantidad de problemas que la pandemia ha generado en el sistema formal del transporte público. El 50% de la flota sigue paralizada. Y a eso se suma la disminución de la demanda de pasajeros, el aumento del precio de los combustibles y la competencia desleal de los choferes y empresas informales. ¿Y tú crees que daría ganas de invertir por aquel que consigue combustible de contrabando, aquel que no tiene planilla, aquel que no le importa en qué paradero baja, si es inseguro, seguro, que maneja 10, 12, 14, 15 horas sin descansar y estás propenso a un accidente, que no tiene GPS, no tienes limitador de velocidad, te importa si hay un accidente o no, no hay quien te garantice en caso existan deudos o heridos? Eso es lo que la gente no ve. Una problemática que, según el gremio de transportistas formales, podría desembocar pronto en una paralización del transporte nacional. De ser el caso, igual que con los camioneros que tenemos contactos cruzados con UNT, si esto no se mejora, si sigue esta incertidumbre, si sigue el precio del combustible, es muy probable que en poco tiempo se esté estableciendo una huelga. Esto es lo único que se conoce del nuevo ministro. Una empresa de transportes que nunca ubicamos y una papeleta por transportar pasajeros sin contar con autorización. Sobre el escritorio del despacho ministerial de este otro maestro chotano esperan las inversiones en la nueva carretera central, la formalización del transporte interprovincial, la coordinación para la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y millonarias obras en las vías fluviales y terrestres del país. Un ministerio que requiere de un equipo técnico especializado que ponga las prioridades del país sobre los intereses particulares y no compadrazgos. Personaje.